Señor nos bendiga en esta mañana. Pongámonos de pie, por favor, y acompáñenme a leer el Salmo 66. Vamos a leer solamente los 4 primeros versículos del Salmo 66. El Salmo 66, su palabra dice: aclamen con júbilo a Dios, habitantes de toda la tierra. Canten la gloria de su nombre, hagan gloriosa su alabanza. Digan a Dios: cuán portentosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder, tus enemigos fingirán que te obedecen. Toda la tierra te adorará y cantará alabanzas a ti. Cantará alabanzas a tu nombre. Y vamos a alabar a nuestro Dios porque su palabra es fiel, creemos en sus promesas y hay demasiadas cosas por las cuales agradecer a nuestro Dios. Amén. Gracias, mi Dios, porque nos traes a este lugar, Padre, con el fin de poder alabarte, darte la gloria y la honra, Señor. Gracias por mis hermanos que han llegado a este lugar, mi Dios. Te pido que tú, Señor, te entrones en este lugar, que todo aquello que esté en nuestro corazón y nos esté apartando de ti y de la alabanza que tú mereces, Señor, podamos deponer esa actitud, Padre, y solamente darte la gloria a ti, la alabanza a ti, Señor, la alabanza que te corresponde, mi Dios, que nuestros labios puedan abrirse para alabarte a ti, por todo lo bueno que eres, Señor, porque tu misericordia cada día es nueva para nuestras vidas, oh Dios, porque tú nos permites abrir nuestros ojos y notar cada día la belleza de tu creación, mi Dios. Gracias, Padre bendito. Ayúdanos, Padre, a permanecer, a amarte cada día más, Señor, a que tú crezcas en nuestras vidas y podamos ir menguando, disminuyendo nosotros y creciendo tú, Señor, y cada vez se note más que somos hijos tuyos, que podamos reflejar ese amor a los demás, que podamos brillar para ti, mi Dios. Guárdanos, Padre, y permite que el día de hoy tu palabra quede en nuestro corazón y podamos, Señor, experimentarla y podamos, Señor, ponerla por práctica, mi Dios. Gracias por todo lo bueno que eres. Recibe, Señor, la alabanza y la adoración de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios. Hay muchos motivos para alabar a nuestro Dios. Amén. Con la alegría de tu nombre te alabaré. Con la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida, por tu muerte,
y circunstancia que podamos atravesar, Señor, tú estés por encima, nuestra alabanza está por encima, Señor, de cualquier circunstancia, porque tú eres Rey, y tú eres grande, y tú eres bueno, Señor, y esa bondad podemos experimentarla cada día, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, oh Dios. Amén. Bienvenidos una vez más a la Iglesia Luz y Esperanza. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de prédicas que venimos hablando del Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 3, y vamos a terminar este capítulo con los versículos del 13 al 17. El Evangelio de Mateo, el capítulo 3, de los versículos del 13 al 17. El Evangelio de Mateo, el capítulo 3, de los versículos del 13 al 17.
Dice así: entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Maravilloso Padre Celestial, gracias Señor, porque siempre es una muy buena oportunidad para alabarte en todo momento y en todo tiempo. Tu amor, Señor, sobrepasa todo lo que nosotros podamos imaginar, pensar, porque es tan alto, tan profundo, tan ancho y tan extenso, Señor, que no tiene punto de comparación. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra en esta mañana. Guíanos, Señor, a poder entenderla, a poder aplicarla, a que seas tú, Señor, ministrando nuestras vidas por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo. Llévanos siempre a toda verdad, Señor, y que seas tú y nadie más que tú, recibiendo toda la gloria, la cual tú eres digno de recibir, en Cristo Jesús. Amén y amén. La semana pasada vimos acerca de un hombre que tenía un mensaje, y este mensaje tenía una respuesta, y esta respuesta estaba manifestada en que venía uno mayor que él. ¿Ese mensaje cuál es? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mensaje de Juan. Él bautizaba para el arrepentimiento de los pecados. Toda la persona que se iba a bautizar con Juan, ¿qué hacía? Al momento que se iba a sumergir, confesaba sus pecados, y Juan tenía el bautismo para perdón de pecados. Y como hablamos, el bautismo no salva. El único que salva es Jesucristo. Pero Juan fue enviado para poder preparar el camino del Señor. Juan fue enviado para preparar los corazones y las mentes del pueblo, porque venía uno mayor que Juan, y este era el que bautizaba con Espíritu Santo y fuego, y era el Señor Jesús. Hoy día vamos a ver dos cosas en estos versículos. Lo primero que vamos a ver es que Juan le dice: yo necesito ser bautizado por ti. Esa es la primera reacción que Juan tiene al ver a Jesús, que él se acerca a él para poder ser bautizado. Los versículos del 13 al 15 nos dice que entonces llegó Jesús de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él, pero Juan trató de impedirlo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consistió. Mientras Juan estaba ejerciendo su ministerio de preparar el camino del Mesías, de Jesucristo, Mateo nos va a narrar que este suceso que aconteció en el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesús. No sabemos exactamente la fecha de este suceso. Lo que sí sabemos es que Juan es mayor que nuestro Señor por 6 meses. Cuando empezamos a ver los evangelios, y cuando vamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 1, el versículo 26, nos vamos a dar con la sorpresa de que Elizabeth, la prima de María, ya estaba gestando de 6 meses cuando María fue a visitarla. Y ahí María, el niño, patea y ella dice: oh, aquí viene la madre de mi Señor. Pero ya Elizabeth tenía 6 meses. Y lo otro que sabemos, y que también Lucas nos dice en el capítulo 3, el versículo 23, de que nuestro Señor Jesús comenzó su ministerio cuando tenía 30 años. Esos son los 2 datos que sabemos. Mateo nos dice que Jesús vino de Galilea al Jordán, y el Evangelio de Marcos nos dice que llegó específicamente de Nazaret de Galilea. 2 lugares distintos. Jesús en Nazaret de Galilea, y encontramos a Juan el Bautista en el desierto. Los 2 son primos, pero los 2 tenían rumbos distintos. Uno iba a preparar el camino del Señor, y este Señor es el Señor Jesús. Llegó a donde estaba Juan para ser bautizado.
Y fue nuestro Señor Jesús específicamente para ser bautizado por Juan. No estaba de pasada, no es que vio a la gente ahí en medio de la multitud y dijo, oh, voy a ver qué está pasando acá. No, Jesús fue directamente y específicamente para que sea bautizado por Juan. Y Juan se da cuenta de que Jesucristo viene para que le bautice. Y la reacción inmediata de Juan es que él trata de impedir esta escena, trata de impedir esta acción. Y le dicen, más bien, yo necesito ser bautizado por ti. Juan, al saber las intenciones de su Señor, le dice, tratando que de esta manera él puede impedir que esto se dé, Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Juan, en los versículos anteriores de este capítulo, él había mencionado que venía uno más grande que él y que él no era digno de desatar ni siquiera el calzado de sus pies. Este es quien él dijo que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Es el mismo que él había dicho en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el versículo 29, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La reacción de Juan es inmediata y le dice que él es quien más necesita ser bautizado por Jesús. El bautismo de Juan, como ya les dije, era para la confesión de pecado y arrepentimiento. Y ahora llega Jesús, quien no tiene pecado que confesar, ni tiene ningún pecado en el cual pueda ser perdonado o de qué arrepentirse. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Juan por eso le dice, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? En otras palabras, Juan le dice, Señor, yo soy un pecador más. En cambio tú eres el Hijo de Dios, quien no tiene pecado. Yo necesito de ti, pero tú vienes a mí. No lo comprendo, no entiendo esta escena, no entiendo por qué tú vienes a mí. Y Jesús le responde, permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Jesús convence a Juan con estas palabras, le dice, deja ahora, permítelo ahora, porque así conviene para que cumplamos toda justicia. Un comentarista, Hendrickson, dice de esta manera esta escena. Jesús haya estado pensando en algo más o menos así. Como regla general, lo que tú dices, Juan, es cierto, pero en este momento particular de mi vida y de la tuya, cuando estoy por comenzar mi ministerio público, es conveniente que por medio de mi bautismo yo reafirme mi resolución de quitar el pecado del mundo. Además, se debe cumplir la promesa que se te dio, para que en forma más persuasiva y adecuada puedas proclamarme ante la gente. Por las razones establecidas, es conveniente de que de este modo cumplamos con todo requisito de justicia. El requisito de justicia en que yo reafirmo y el requisito de justicia de que tú bautices y proclames mi ministerio. Jesús vino al mundo para identificarse con los hombres pecadores. Él vino a salvar y a salvar lo que estaba perdido. Quien no tenía pecado tomó nuestro lugar entre las personas que no tienen justicia. Segunda de Corintios, el capítulo 5, el versículo 21, nos dice de esta manera, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús no necesitaba ser bautizado, porque él no tenía pecado. Él no había pecado, y no había ningún pecado en el cual él se podría haber arrepentido. Lo cierto es que nuestro Señor le dice a Juan para que se cumpla toda justicia.
En otras palabras, le está diciendo, yo aquí reafirmo mi ministerio y a la vez también a ti, para que se cumpla la promesa que se te fue dicho. Pero ¿cuál fue la promesa que se le dio a Juan? Cuando uno va al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el versículo 33, vamos a darnos cuenta que a Juan se le dice, en quien tú veas descender el Espíritu Santo y posar sobre él, este es el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Juan no sabía de Jesús, era su primo, pero parecería que no han tenido mucho contacto, salvo por las cosas que Elizabeth le haya dicho en su respectivo momento. Pero lo cierto es que el bautismo de Jesús también significó que él se identificaba con todos los hombres pecadores como nosotros. Jesús fue a bautizarse porque él quería identificarse con la humanidad, contigo y conmigo, porque somos hombres y mujeres pecadores. Lo segundo es que estos mismos versículos nos van a decir que este es mi Hijo amado. Después de que ha sido persuadido Juan con las palabras del Señor, él termina accediendo a la petición de su Señor y lo bautiza. Los versículos 16 y 17 de este capítulo 3 nos dicen, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Después de ser bautizado por Juan, sale del agua inmediatamente y ocurre algo nunca antes visto. Los cielos se abren en ese momento y se ve públicamente que el Espíritu Santo desciende como una paloma y que viene a posarse sobre Jesús. Esta escena significa dos cosas. Lo primero es que la unción de Jesús para el inicio de su ministerio. Tenemos que recordar algunas cosas. Jesús es 100% Dios y a la vez es 100% hombre. Por ahí vamos a escuchar algunas pseudo doctrinas que te van a decir, o en alguna película que ha aparecido por ahí en la tele, que Jesús no sabía nada de que él era el Mesías y que cuando viene a Juan y es bautizado, que en ese momento cuando el Espíritu Santo baja, entonces él toma conciencia y dice, oh sí, yo soy el Hijo de Dios, y entonces empiezo mi ministerio. Y eso no es nada que ver. Lo otro que por ahí pueden encontrar, si se ponen a estudiar un poco más, va a decir que María y sus hermanos le habían mandado a Jesús para que vaya y se bautice. Entonces Jesús obediente fue y se bautizó. Ya, eso tampoco es cierto. Lo cierto del por qué Jesús va y se bautiza es porque uno va a reafirmar su ministerio y a la vez cuando desciende el Espíritu Santo es porque como hombre necesita ser fortalecido para ministrar. Como Dios no necesita nada, pero como hombre necesita del Espíritu Santo para poder ministrar en todo el poder que es de Dios. En ese poder que Él tuvo para sanar a los enfermos, en ese poder que Él tuvo para poder resucitar a un muerto, en ese poder que Él tuvo y tiene para poder echar fuera demonios. El 100% divino no necesita nada. Pero recordemos que Jesús fue hombre, por eso tuvo hambre, por eso tuvo sed, por eso lloró, por eso se cansó, porque era un hombre también. Y es alguien en quien uno puede decir, como diría Hebreos capítulo 4, el versículo 15, en uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero que no cometió pecado. En otras palabras, es el único que puede comprenderte a ti y a mí en toda nuestra plenitud. Porque Él pasó todo lo que nosotros podríamos pasar. Tal vez tú puedas decir, sí, pero Él nunca
a Él nunca ha sufrido. Sí sufrió. A Él nunca lo abandonaron. A Él nunca lo rechazaron. Él nunca ha padecido hambre. Él tuvo hambre. Él tuvo sed. Él se conmovió por cómo también la gente sufría. Y Él es el único que puede comprenderte a cabalidad, a ti y a mí, 100%. Isaías, el capítulo 61, si volteamos unas cuantas páginas atrás, el versículo 1, nos va a hablar acerca de este pasaje de Mateo. Isaías, capítulo 61, el versículo 1. Isaías 61:1 dice de esta manera: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Su condición humana necesitaba ser fortalecida para la tarea que estaba por realizar, y fue fortalecida por el Espíritu Santo. Porque cuando termine esta escena, y el pasaje que vamos a ver la semana que viene, en el capítulo 4 de Mateo, vamos a ver cómo nuestro Señor fue tentado por Satanás. Y cómo en el poder del Espíritu Santo pudo vencer esta tentación. Y así consecutivamente, bajo el poder del Espíritu Santo, nuestro Señor pudo ministrar. Lo segundo es que al ver al Espíritu Santo descender como en forma de paloma, porque no es que haya bajado siendo una paloma, sino como en forma. Eso es lo que nos dice el texto, como en forma. Y es lo que pudo ver como una silueta que estaba bajando en ese momento el Espíritu Santo. Pero esto fue la confirmación que les decía, de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Rey. Y esta confirmación fue para Juan, a quien se le había dicho: en quien veas descender al Espíritu Santo en forma de paloma, ese es quien bautiza con el Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 33 y 34 nos dice así: yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu Santo descender y posarse sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Cuando el Espíritu Santo posó sobre Jesús, se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Qué hermosa escena podemos observar. La Trinidad obrando, el Padre declarando el amor que tiene por su Hijo, el Espíritu Santo posando sobre el Hijo amado, en quien el Padre estaba complacido. La Trinidad en ese momento, iniciando este ministerio que iba a traer redención al hombre, que iba a traer perdón de pecados al hombre, que iba a traer nuevamente al hombre hacia Dios, que traía reconciliación, que traía gozo, que traía paz, que traía esperanza. Dios obrando de una manera sobrenatural. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad obrando en ese momento. Jesús estaba listo para empezar su ministerio en la tierra. Y estas palabras también son una fortaleza al Hijo en su calidad de Redentor. Jesús que vino a llevar y cargar con el pecado del hombre en la cruz del Calvario. Jesús como hombre es fortalecido en ese momento con las palabras de su amado Padre. Este es mi Hijo,
en quien me he complacido. Todo lo que mi hijo hace, me complace. Todo lo que mi hijo va a hacer, me complace, me satisface. ¿Por qué? Porque hace mi voluntad. Jesucristo fue obediente, y fue obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Jesucristo es quien comparte esta esencia divina tanto del Padre como del Espíritu Santo, porque Jesús es Dios. Jesús es el principio de todas las cosas. Jesucristo es el creador de todo. Él es el centro de todo. Él es el fin de todas las cosas. Él es el santo. Él es el justo. Él es la manifestación de la gloria de Dios. En Él habita toda la deidad. Jesucristo es lo más maravilloso que existe. Gracias a lo que Cristo ha hecho, tú y yo podemos estar seguros en Él. Su perfección te ha sido imputado a nosotros. Nos ha sido imputado ahora. Y es por eso que ahora el Padre nos ve santos, nos ve justos. Somos aceptados en el amado. Podemos tener paz con Dios. Somos amados por el Padre. ¿Y por qué somos amados por Él? Porque Jesucristo nos amó con un amor tan grande que lo dio todo en la cruz. Cuando miramos esta escena del bautismo, para poder conocer algo más de Jesús, es que Jesús tuvo compasión de nosotros. Él mismo, para poder identificarse con los hombres, tuvo que ser bautizado para que se cumpliera toda justicia. Él no tenía pecado, todos los demás sí, pero Jesús quiso hacerlo, porque quería identificarse contigo y conmigo. Y no solamente bastó eso, vemos la gracia que Dios le tuvo a Juan, porque Juan no sabía, como él mismo lo afirmó en el Evangelio, el capítulo 1, el Evangelio de Juan, sino que le dijo: a quien veas esta escena, al Espíritu Santo descender, este es el Cordero de Dios, el que bautiza en el Espíritu Santo. ¿Te puedes imaginar por un momento cómo estuvo Juan en ese instante? Ve descender al Espíritu Santo y su corazón se llena de gozo, se llena de emoción, porque en ese momento Dios le estaba cumpliendo su palabra y él ve al Salvador del mundo. Si fuéramos Juan en ese momento, lo más probable es que nuestro corazón exaltaría en gozo, exaltaría con una sonrisa de oreja a oreja que dirías: ¡wow, Dios, gracias! Pero lo cierto es que Dios cumple su promesa con nosotros. Ahora ya no vemos que el Espíritu Santo descienda con forma de paloma, porque ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Ya vino, Jesucristo lo envió allá en el día de Pentecostés. Ahora tenemos al Espíritu Santo. Él habita en nosotros. Tenemos al Consolador. Pero muchas veces no somos conscientes de ello. No solamente esta escena del bautismo refleja la misericordia que Dios tuvo con Juan, sino también la expresión de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo en esta escena. ¿Ustedes imaginan siendo la multitud en ese momento que está siendo bautizada por Juan? Escuchar la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fue algo público, fue algo verídico, fue algo que las personas en ese momento podían comprobar. Pero lo cierto es que muchos de ellos no le hicieron caso. Siguieron con su vida normal, no tomaron al Hijo de Dios en cuenta. Pero déjame decirte algo: Jesucristo es el único que puede bautizar en el Espíritu Santo y fuego.
¿Y cómo soy bautizado en el Espíritu Santo y fuego? Tal vez preguntes. Cada vez que una persona se arrepiente de sus pecados y toma a Jesús como su Señor y Salvador, en ese momento ocurre un milagro. El Espíritu Santo, por medio de la palabra, nos hace nacer de nuevo. Y el Espíritu Santo nos bautiza dentro del cuerpo de Cristo. Y Él viene a ser morada en nosotros. Pero lo cierto es que también necesitamos de este poder que tuvo nuestro Señor Jesús para poder predicar el Evangelio. Y es por eso que tenemos que ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo puedo ser un hombre y una mujer llenos del Espíritu Santo? Tenemos que estar saturados de la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, el versículo 17 nos dice que no nos embriaguemos con vino, en el cual hay disolución. Que no sea el vino quien controle nuestra mente, sino que sea el Espíritu Santo quien controle nuestra vida, quien controle nuestra mente, quien controle nuestras acciones, quien controle nuestra manera de hablar, quien controle nuestra manera de andar, quien controle nuestras manos, quien controle absolutamente nuestra vida. Pero ¿cómo puede controlar nuestra vida? Solamente es a través de la palabra de Dios. Mientras más saturados estemos de la palabra de Dios, nuestra manera de pensar va a cambiar. Y de esa manera, tú y yo vamos a ser controlados por el Espíritu Santo. Cuando tengamos ganas de pecar, el Espíritu Santo en ese momento nos recordará su palabra. Cuando estemos sufriendo o pasando alguna necesidad, el Espíritu Santo nos recordará su palabra. Gracias a Cristo, hermanos, es que nosotros podemos ser aceptos en Dios. Gracias a lo que Cristo hizo, es que tú y yo podemos ser amados por el Padre. Yo no sé, nuestra mente es tan pequeña que no alcanzamos a comprender la magnitud del amor de Dios que tiene para nuestras vidas. Si solamente fuéramos conscientes de la magnitud del amor de Dios que tiene en nuestras vidas, te aseguro que tu boca nunca escasearía una palabra de gratitud a tu Dios. Nunca escasearía una palabra de poder expresarle a tu Señor de cuánto lo amas. Porque Dios te ama con un amor tan, pero tan grande que no podemos comprender la cabalidad. Hoy hemos cantado, tu amor por mí es más dulce que la miel. Y es posible que hayamos cantado esa canción, pero no siendo conscientes o no realmente que ese amor es más dulce que la miel. Y te haría una pregunta, ¿su amor es más dulce que la miel para tu vida? Y tal vez me digas, sí es, o tal vez me digas, no. Su amor sobrepasa todo. Jesucristo es alguien por quien nosotros debemos de amarlo todos los días de nuestra vida. Él dio su vida por ti. Y no solamente dio su vida por ti, te ha llamado a su reino. Y no solamente te ha llamado a su reino, te ha dicho que va a venir nuevamente por ti. Y no solamente te ha dicho que va a venir nuevamente por ti, te ha dejado su Espíritu Santo como señal de que Él va a cumplir su promesa. Y no solamente te ha dejado como señal a su Espíritu Santo, vas a estar con Él por toda la eternidad. Y no solamente vas a estar con Él por toda la eternidad, todos los días Él te ofrece su gracia y su misericordia. Todos los días Él te ofrece su amor para tu vida. Todos los días Él quiere amarte y te ama con un amor tan grande que envió a lo mejor de lo mejor de lo mejor, a Jesucristo. El Evangelio de Mateo, cuando empezamos esta serie, dijimos que era para conocer más de Jesús. Y en esta parte, cuando Él inicia su ministerio, podemos conocer algo más de Jesús. Él es el único que puede comprenderte.
pero a la vez Él es Dios. Y podemos ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo obrando en esta manera. Él es el Hijo amado en quien se tiene complacencia. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar por un momento. Padre, hoy estamos aquí en esta mañana reunidos en un solo cuerpo. Esta escena del bautizo, Señor, nos enseña de que tú, Señor, quisiste identificarte con nosotros. Tú no tenías pecado, tú nunca habías pecado y nunca pecaste. Pero decidiste hacerlo, Dios, para que también se cumpliese toda obra de justicia. Señor, al leer de cómo Juan reaccionó cuando tú llegaste, de que él mismo que había anunciado de que no era digno de desatar el calzado de tus pies, de que tú eres el cordero que quitaba el pecado del mundo, y ahora tú venías a Él para que sea bautizado por ti. Por Él tú seas bautizado. Juan rápidamente te dice que no, más bien Él necesita ser bautizado por ti, Señor. Dios, ayúdanos a ser hombres y mujeres humildes, que podamos reconocer siempre, Señor, tu grandeza, que podamos reconocer siempre, Señor, quién eres tú, que tú eres Dios y que fuera de ti no hay otro Dios. Que con tu nombre, Señor, no se juega, porque tú eres un Dios santo, santo, santo. Que a la vez, Señor, en tu gracia le mostraste a Juan, Señor, cuando el Espíritu Santo descendía como en forma de paloma y se posaba en Jesús, de que Él era el Mesías. Señor, cumpliste tu palabra con Juan y le mostraste esa gracia de que Él vio al Redentor, que Él vio al Salvador, que Él vio cómo iniciaba el ministerio más glorioso que ha existido, que el Rey de Reyes y Señor de Señores en ese momento iba a empezar su ministerio. De cómo tú, oh Padre, dijiste de una manera abierta y pública de que Jesús es tu Hijo amado en quien tú tienes complacencia. La Trinidad obrando en ese momento, y en ese momento sublime, Señor, donde tú empezabas para poder dar redención al hombre. Señor, gracias, porque gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, es que podemos estar reunidos, es que podemos decirte Padre, es que podemos doblar nuestras rodillas y poder clamar, orar, conversar contigo, contarte cómo nos sentimos. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos a ser conscientes, Señor, de que somos templo de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos ser saturados por tu palabra y que tu palabra, Señor, pueda guiarnos. Que tu Espíritu Santo controle nuestra manera de pensar, controle nuestra manera de hablar, controle nuestra manera de conducirnos, Señor, a la luz de tu palabra. Oh Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos a estar cautivados cada día más de Cristo. A que podamos vivir para Cristo, Señor. A que podamos depender de Cristo. Y a poder ser conscientes que la única persona que nos puede comprender a cabalidad, eres tú, Cristo. El único que nos conoce a la perfección, eres tú, oh Dios. Al único que podemos acudir, Señor, es a ti. Porque fuera de ti, Señor, no hay nada. Tú eres todo, del todo, del todo. Solo tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Ayúdanos, oh Padre, a que cada día podamos ser más y más como Cristo. Te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.